Y yo los invito, hermanos, a buscar Judas, la carta de Judas, y vamos a leer el versículo 3 y 4, aunque ya estuvimos estudiando el versículo 3. Hoy vamos a mirar el 4, pero vamos a darle lectura a estos dos versículos. Judas, versículo 3. Dice la palabra del Señor: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje, el versículo 4, que es el que vamos a mirar el día de hoy, nosotros vemos que una característica, vamos a ver muchas en la carta de Judas, pero una característica de un falso maestro, de un falso pastor, como vamos a ver más adelante. Ese es el énfasis, mostrar algunas características de los falsos maestros y mostrar también el cuidado de Dios a su pueblo, a su rebaño, de cómo el Señor nos guarda de los falsos maestros. Una característica es que ellos, dice el versículo 4 al final, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres pervierten, distorsionan el mensaje del Evangelio. Estos hombres distorsionan la gracia de Dios. Estos hombres, estos falsos maestros y falsas maestras, ¿cierto? Aunque no es bíblico que hayan pastoras en la iglesia o predicadoras, pero se han levantado y también muchas de ellas son lobas disfrazadas de pastoras, porque están distorsionando la gracia del Señor. Ahora, estos falsos maestros los llama aquí Judas, y vamos a mirar ahorita otros pasajes donde habla de ellos como lobos rapaces. Dice que estos hombres que cogen la gracia del Señor y la usan como un permiso para pecar. Ellos dicen: somos salvos por gracia, la salvación es gratuita, la salvación no es por obras. Eso significa que entonces nosotros podemos vivir vidas desordenadas. Esto significa entonces que nosotros podemos pecar y no pasa nada. Igual la salvación no la perdemos. Decía uno de estos falsos maestros que se llamaba, ¿cómo era que se llamaba este hombre? José Luis, que se hacía llamar Jesucristo hombre. Este hombre ya murió, no era ningún Jesucristo. Este hombre decía: pueden tomar, pueden bailar, pueden consumir cocaína si quieren. E incluso en internet todavía aparecen algunas entrevistas o mensajes de este hombre. Él decía, él era de Puerto Rico, él decía: me gusta ir mucho a Colombia porque allá hay un polvito blanco que me gusta mucho. Y él decía ser el pastor de un gran número de personas. Se autoproclamó la reencarnación del apóstol Pablo y años después dijo ser la encarnación del Señor Jesucristo. Y él decía: consuman cocaína, eso no es pecado porque Cristo pagó por todos nuestros pecados. Pueden tomar, pueden hacer lo que quieran, ya Cristo pagó por todo. Entonces vemos la manera en que estos hombres distorsionan la gracia de Dios. Ahora bien,
no siempre se van a presentar de manera muy visible. No siempre va a ser fácil identificar a estos falsos maestros. A veces es fácil cuando vemos hombres como Cas Luna, por ejemplo, como este hombre de apellido Maldonado. Es fácil cuando los escuchamos decir barbaridades, identificar y decir: esto es un falso maestro, es un falso pastor. Es fácil cuando escuchamos hombres como el que les mencioné hace un momento, diciendo: vayan, pequen, vayan, adulteren, vayan, forniquen, vayan, tomen. Y no va a pasar nada, porque Cristo pagó nuestros pecados. Es fácil identificar a un hombre de estos como un falso maestro. Incluso cuando llega algún testigo de Jehová a nuestras casas, es fácil identificar que el mensaje que ellos predican no es el mensaje de la gracia del Señor, sino que han pervertido el evangelio del Señor Jesucristo, y como dice aquí, niegan al Dios de la Biblia, niegan al Jesús de la Biblia y se han inventado otro muy diferente. Es fácil identificarlos. El problema y el peligro, hermanos, y más que todo hoy, que existen emisoras cristianas, que existen canales de YouTube cristianos, canales en televisión cristianos, en Facebook aparecen tantos mensajes, en WhatsApp, de predicadores, de pastores, de motivadores. A veces es difícil identificar cuáles de estos hombres son verdaderos siervos del Señor. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué dicen, hermanos, que es difícil identificarlos? ¿Qué dice el versículo 4 de Judas? Dice: porque algunos hombres han entrado, ¿cómo? Encubiertamente. Tremendo esto. Han entrado encubiertamente. Cuando aquí la Reina Valera traduce esta palabra como encubiertamente, la idea es alguien que entra clandestinamente o con disimulo. Es como alguien que entra disfrazado. El hermano mencionó eso, ¿cierto? Alguien que entra disfrazado. Y han visto películas de agentes encubiertos. A ustedes no son tan televidentes. Entonces, hay personas que son, ¿cierto? Si no se ven 2 o 3 películas en la semana, perdieron la semana. Pues yo no soy tanto de películas, pero de vez en cuando por ahí me pongo a ver películas, y a mi esposa y a mí nos gusta ese tipo de películas donde hay como detectives que entran a un lugar encubiertamente, se meten, no sé, dentro de un grupo guerrillero, dentro de grupos de rebeldes, dentro de mafias, de grupos de narcotraficantes, se meten encubiertamente. Eso, una inteligencia. Ellos se hacen pasar por narcotraficantes, se hacen pasar por un pandillero, se hacen pasar por un guerrillero. Se entran, ¿qué? Encubiertamente. Cierto, como cuando infiltran la fiscalía, cuando infiltran un partido político, cuando infiltran el gobierno. Eso ha pasado mucho. Y es interesante ver que los falsos maestros entran a la iglesia de la misma manera. Y para un falso maestro no es fácil entrar muchas veces en una iglesia que protege la predicación de la palabra, pero Satanás es astuto y usa a estos hombres para que entren por medio de los celulares, por medio de los mensajes en internet, por medio de la radio. Hay una emisora muy famosa en nuestra región, que es una emisora cristiana. Y no quiero satanizarla. Yo no quiero decir que es una emisora del diablo, pero sí hay que tener mucho cuidado, porque no todos los hombres y mujeres que hablan en esta emisora, no todos son bíblicos. Algunos de ellos tienen un mensaje que es peligroso. Es donde necesitamos nosotros rogarle al Señor que nos dé entendimiento, que nos dé discernimiento para entender las Sagradas Escrituras.
y estar sumergidos en la palabra de Dios y conocer tanto la palabra de Dios que cuando escuchamos que alguien está enseñando algo que no es bíblico, cuando nosotros escuchamos un falso maestro, inmediatamente lo vamos a identificar. Para conocer un billete falso, la estrategia que usan los cajeras de los bancos, a ellos les enseñan primeramente a conocer bien el billete bueno. Si usted conoce bien el billete bueno, y usted sabe bien cómo es un billete verdadero, cuando ve un billete falso inmediatamente lo identifica. No sé usted si es bueno para conocer un billete falso, pero si usted conoce bien un billete bueno, cuando le vayan a meter un billete falso, usted va a identificarlo inmediatamente. De la misma manera, hermanos, si usted conoce el mensaje bíblico del Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios, si usted pasa tiempo en las Escrituras, si usted se informa y lee buenos libros cristianos y escucha buenos predicadores, porque así como hay falsos maestros, como hay lobos disfrazados de ovejas, también hay hombres de Dios, varones de Dios que han dedicado su vida al estudio de las Escrituras. Dice que estos hombres entran encubiertamente, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Voy a leer varios pasajes, hermanos, y les pido que me sigan. Mateo capítulo 7, versículo 5. Está fácil de encontrar. Mateo 7, 5. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, hermano, es el 7:15, me tragué un 1. 7:15. Dice: guardaos de los falsos profetas. ¿Cómo vienen ellos a nosotros? Vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Tremendo. ¿Quién lo dice? Lo dice el mismo Señor Jesucristo. Guardaos. Tengan cuidado, protéjanse, cuídense de los falsos profetas. El Señor lo dijo porque el Señor sabía que habían falsos profetas y aún los había en el Antiguo Testamento. Ezequiel habla de falsos profetas, Jeremías habla de falsos profetas y el Señor dice: guárdense. Hermanos, tenemos al Señor que nos guarda. Lo veíamos en el segundo estudio de esta carta, que veíamos que somos guardados de Jesucristo. Y dice también Judas al final, versículo 20 en adelante, que el Señor es poderoso para guardarnos sin caída. Así que el estudio de la carta de Judas no es para que nos asustemos, pero sí es para que tengamos cuidado. Es para que cuidemos la iglesia del Señor, hombres y mujeres de Dios. Todos hemos sido llamados a estudiar las Escrituras, a predicar la palabra y a cuidarnos los unos a los otros. Que porque usted sea una hermana, eso no significa que usted no es responsable de conocer bien las Escrituras y de corregir a otras hermanas que tal vez se estén desviando del verdadero mensaje, o de incluso corregir a un hermano que está usando mal la palabra del Señor. Usted puede hacerlo con la autoridad que tiene de la palabra de Dios, de guardar la iglesia, aunque es una responsabilidad primariamente para los ancianos de la iglesia. Todos somos responsables, pero con la certeza de que es el Señor el que nos guarda. Hay otro texto a propósito de lo que estaba mencionando de los ancianos de la iglesia, en Hechos capítulo 20, versículo 29. Hechos capítulo 20, versículo 29.
Dice la Escritura: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Tremendo esto. Pablo se está despidiendo de unos hermanos en Mileto. Allí habían algunos ancianos de Éfeso y otros hermanos allí reunidos, y él les está diciendo: hermanos, que el Señor a ustedes los ha puesto por pastores. Dice el versículo 28, leámoslo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, mire la preocupación de Pablo. Cuiden. Es interesante que esa expresión obispos, allí esa palabra obispo tiene que ver con alguien que vigila. Literalmente se puede traducir como sobreveedor, como el que está viendo por encima y está vigilando, como alguien que es un supervisor, que está cuidando. Pablo les dice: cuiden el rebaño del Señor, porque el Señor los puso a ustedes como responsables. El autor de Hebreos luego va a decir: ustedes han de dar cuenta por la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque hay lobos rapaces. Es interesante lo que dice Pablo, y me llama tanto la atención el tremendo pastor que era el apóstol Pablo. Él dice: yo sé, y él dice, y lo con certeza, porque yo sé que después de mi partida, ¿qué va a pasar? Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Cuándo entrarán? Después de mi partida. Es decir, mientras Pablo estuviese al frente, al cuidado de la iglesia, eso no iba a pasar. Después de la partida de Pablo, estos hombres iban a procurar entrar a la iglesia. Y claro, también de dentro de la iglesia saldrían. Dice el versículo 30: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hemos de tener cuidado, mucho cuidado, porque aún de dentro de la iglesia se levantarían hombres perversos. Un texto más en Gálatas, allí después de después de Corintios, Gálatas capítulo 2, versículo 4. Y esto a pesar de que de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban ¿para qué? Para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Habían falsos hermanos en las iglesias de Galacia. Habían falsos hermanos que habían entrado para espiar. Lo que veíamos hace un momento de estos agentes encubiertos. De la misma manera dice este texto que falsos hermanos, es decir, hombres que no son creyentes, que no son hermanos, dice que han sido introducidos como a escondidas. A escondidas, tremendo. Como muchas veces permitimos que falsos mensajes, que una distorsión del evangelio entre sutilmente a nuestras vidas y resultamos creyendo una cantidad de cosas. Muchos creyentes, aún entre nosotros, piensan que tienen que hacer obras para ganarse la salvación. Salieron del catolicismo, pero el mensaje del catolicismo no ha salido de ellos. Ellos piensan que tienen que esforzarse para ganarse el cielo. Ellos piensan que es por obras y que al final el Señor decidirá pesando sus obras buenas con sus obras malas en una balanza, y si pesan más las buenas obras, entonces usted entrará al reino de los cielos, pero si las malas obras pesan más, usted se va a ir al infierno. Hermanos, es una distorsión
de la gracia, eso es una distorsión del Evangelio, y muchos hermanos han permitido que ese tipo de creencias, que ese tipo de enseñanzas estén en sus vidas. Lo digo, hermanos, porque al conversar con algunas hermanas, ese es el concepto que tienen del Evangelio. Tenemos que esforzarnos para alcanzar la salvación. O ya tengo la salvación, pero yo tengo que esforzarme para no perderla. Si me descuido, puedo perder mi salvación. El legalismo es una forma de distorsión de la gracia del Señor. Aunque el énfasis aquí no está en el legalismo, sino en el otro extremo, que es el libertinaje. Un texto más en 2 de Pedro capítulo 2. Durante el estudio de la carta de Judas vamos a estar viniendo mucho a este capítulo. Si usted es juicioso, yo lo animo a que lea la carta de Judas y que lea 2 de Pedro capítulo 2, y va a ver la similitud que hay en estos dos capítulos. Y va a entender un poco más Judas cuando usted lea detenidamente 2 de Pedro 2. Dice el versículo 1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, ¿cómo? Nuevamente, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre ellos mismos destrucción repentina. Tremendo, ¿cierto? Ellos introducirán, ¿qué? Encubiertamente sus herejías. Hermanos, hoy día hay muchos libros. Yo que día estaba revisando los libros que tenemos ahí en nuestra pequeña biblioteca, y tenemos que leerlos con mucho cuidado. Hay muchos libros hoy día. Hay mucho acceso a tener libros digitales en nuestros celulares. Constantemente, casi diariamente podemos decir, están saliendo Biblias de estudio. Y hay algunas muy buenas, por cierto, pero otras son peligrosas. Hasta algunas las están dando gratuitamente, Biblias de estudio, la Biblia del expositor. Pero con esta Biblia están introduciendo un evangelio o una predicación o un mensaje carismático de las Escrituras, de milagros, de señales, de proclamar, de declarar. Y si no tenemos cuidado, hermanos, vamos a terminar sumergidos en herejías o en algunas doctrinas que, aunque no las cataloguemos como herejías, son doctrinas peligrosas y que hacen mucho daño a la iglesia del Señor, como el hipercalvinismo. Y dije hipercalvinismo, que enseña que no es necesario ni la predicación, porque al que Dios vaya a salvar, lo salva como sea. Entonces no es necesario ir a predicar el evangelio. También concluyen muchos, no es necesaria la oración, porque igual como sea, Dios va a hacer lo que quiera, y pase lo que pase, Él va a hacer lo que Él quiera. Entonces, ¿para qué oremos? ¿Para qué oramos si el Señor ya tiene todo absolutamente predestinado? Ya que, aunque es una realidad, la Escritura también dice que debemos orar. Entonces hay ciertas doctrinas que le hacen daño a la vida, al alma del creyente. Y por otro lado tenemos el otro extremo, el pelagianismo, que enseña que usted, si tiene un buen discurso, que si usted tiene un buen verbo, usted puede salvar a otra persona. Que toda la potestad está en el hombre, no en Dios, y que usted puede convencer a esa persona, pero que esa persona tiene que cuidar su salvación para no perderla.
Eso también hace mucho daño a la iglesia del Señor y le ha hecho daño a la iglesia del Señor. Muchos, por un lado, ya no predican la palabra, ya no predican salvación en Cristo, ya no predican salvación por sola gracia en el Señor Jesucristo, ya no hacen un llamado al arrepentimiento, ya no le dicen a la gente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ya textos como mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ya no los predican. Y por otro lado, tenemos a hombres y mujeres de Dios preocupados, estresados, deprimidos, porque tuve un mal pensamiento, entonces perdí mi salvación. Porque le hablé feo a mi esposa, entonces perdí mi salvación. ¿Y qué tal si voy por la calle y se me viene un mal pensamiento y en ese momento me atropella un carro? Entonces voy a perder mi salvación. Y viven estresados, deprimidos, porque ellos piensan que la salvación depende de ellos mismos. Y todas esas enseñanzas llueven en la internet, en libros, en Biblias de estudio. Porque muchos hermanos lamentablemente tienen en más alta estima los comentarios de una Biblia que el texto bíblico. O las palabras de un libro que el texto bíblico, o las palabras de un predicador que el texto bíblico. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque las herejías no son abiertamente. No llegan abiertamente, entran encubiertamente como Satanás. Note lo que dice 2 Corintios 11. Está hablando de los falsos apóstoles. Esos falsos apóstoles son los mismos falsos maestros a los que se refería el apóstol Pablo, los mismos falsos pastores de los que hablaba el Señor Jesucristo, de esos falsos maestros, falsos profetas que mencionó el Señor Jesucristo. Los vemos aquí mencionados en 2 Corintios capítulo 11, y es interesante la comparación que Pablo hace de estos falsos apóstoles con Satanás. 2 Corintios capítulo 11, versículo 13. Dice así: porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Tremendo. Nuevamente, ¿cómo entran? Encubiertamente, disfrazados. Y me llama mucho la atención la palabra que mencionó al principio el hermano Dilberto, disfraz, ¿cierto? Un disfraz. Entran disfrazados. Volviendo a esas películas de agentes encubiertos, algunas de ellas como futuristas, ellos usan unas máscaras que son idénticas al rostro de una persona. ¿Han visto? ¿O no se han visto a Misión Imposible? Unas máscaras idénticas, incluso mandan a hacer máscaras igualitas a otra persona para hacerse pasar por otra persona. Y me llama mucho la atención este texto que dice que estos falsos apóstoles se disfrazan como apóstoles de Cristo. Parecen muy espirituales, trajes muy bonitos, trajes muy impecables, y aún sus voces, su elocuencia, su manera de decir las cosas que llama la atención de los oyentes. Y más en esta generación que Pablo dice en 2 Timoteo 4, que esta gente tiene comezón de oír. En otras palabras, les pica la oreja por escuchar esos falsos maestros. Y hablan tan bonito. Y salen unos mensajes en WhatsApp tan bonitos, con una voz tan bonita, con música de fondo. Pero no son pastores,
Muchos de ellos son motivadores, son coach. Hay un tal Daniel Aviv, que muchos lo tienen por pastor, pero él es un motivador. Es igual que el resto de motivadores. Motiva a las personas a sacar el potencial que hay en ellos. Y dice que usted lo es todo, que usted es el centro. Y saca a Dios de la ecuación. Pero se disfrazan como siervos de Cristo. Este texto dice, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero no se asusten, hermanos, por eso. Pablo les dice, no es maravilla, versículo 14, no es maravilla, no es para maravillarse, no es para asustarse, no es para sorprenderse. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Tremendo. Cuántas apariciones de la Virgen, cuántas apariciones de un ángel, cuántas apariciones de una imagen de Jesús, cuántos milagros, cuántas señales, cuántos mensajes bonitos, pero quien está detrás de todo eso es Satanás. Porque hablan muy bonito, pero de esta nada, de la palabra del Señor, de la Escritura, nada. Y si la usan como Satanás. Satanás usó las Escrituras. Allí en Mateo capítulo 4, cuando él trata de tentar al Señor Jesucristo, él le cita las Escrituras, él le dice, escrito también está. Lánzate de allí porque escrito está. A sus ángeles mandará que te guarden en todos tus caminos. ¿Sí ve? Ahí dice, si usted se lanza del pináculo del templo, Dios va a mandar los ángeles para socorrerlo. Está citando el Salmo 91, pero lo está citando mal, porque la Escritura también dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y si usted se tira de un quinto piso, usted está tentando al Señor. El Señor no está obligado a resucitarlo, o el Señor no está obligado a que de la nada resulte un colchón ahí o algo para que usted no se mate. Lo más probable es que si usted se tira de un quinto piso, usted se va a matar, porque está tentando al Señor. Así usted cite ese salmo, Señor, a tus ángeles mandarás acerca. Estos falsos apóstoles, estos falsos maestros también citan las Escrituras. Pero miren lo que dice el texto, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermanos, esto debe motivarnos a tener tanto cuidado, hermanos, y a que nosotros alertemos a los otros hermanos. A mí me preocupa tanto ver que muchos hermanos se aburren en la iglesia. Se aburren porque tal vez aquí no hay danzas, porque tal vez aquí hay muchas cosas que no practicamos y se van para otros lugares. Y no hablo solamente de nuestra iglesia local, hablo de nuestras asambleas en otros lugares. Puedo decir que cientos de hermanos han salido de nuestras iglesias. Algunos de ellos se han ido para iglesias donde predican este evangelio de la prosperidad. Proclámalo y recíbelo. Y antes escuchaban la palabra de Dios fielmente y ahora están escuchando un falso maestro enseñándole que usted tiene poder con sus palabras. Conozco a varios que se han ido para estas iglesias y que hoy día están profetizando, están dándole profecía a otras personas, les están mintiendo a otras personas y ellos mismos están siendo víctimas de estos falsos maestros. Otros han salido para donde los adventistas
Tenemos un caso muy cercano en nuestra iglesia, de alguien que predicó la palabra y que por un tiempo predicó la palabra fielmente, pero que ahora está en un grupo donde no predican el evangelio del Señor Jesucristo. Y que aunque hayan ramas de los adventistas que son un poco más bíblicos que otras, aún así hay una gran distorsión del evangelio. Niegan al Dios de las Escrituras, niegan al Salvador, porque al usted creer que tiene que guardar el día sábado para ser salvo, usted está negando el verdadero evangelio de Cristo, el evangelio de gracia. Usted no se salva por guardar un día, lo dice muy claro Colosenses. Usted se salva por la fe en el Señor Jesucristo, por sola gracia. Otros están yendo a estos grupos de raíces hebreas. ¿Han escuchado personas hablar en un hebreo extraño? Estos que no dicen Jesús, sino Yeshua, Hamashiach, y tratan de hablar en estas palabras en hebreo, y que están enseñando a volver a la ley, a volver a estar sujetos a ese yugo de esclavitud. Noten lo que leímos en Gálatas. ¿Qué leíamos en Gálatas? Falsos hermanos que han entrado encubiertamente. ¿Para qué? Para expiar la libertad que tenemos en Cristo. ¿Y para qué? Para que volvamos a la esclavitud. Ellos salen muy bonitos allí, con su barba bien larga hasta por acá el pecho, con su cosa en la cabeza, la kipá en la cabeza, con sus rollitos de los mandamientos en la frente, con su bufanda judía, que por cierto no es de la época de los judaizantes del Antiguo Testamento, sino que es una bufanda muy moderna. Y ellos están obligando a los hombres a circuncidarse. Hermanos, eso se está viviendo actualmente. Y están creciendo estos grupos, y muchos hermanos de nuestra asamblea están saliendo para esos grupos. Y usted va a estar preocupado para guardar leyes y mandamientos. Ya usted no va a poder comer chicharrón en diciembre. Ya usted no va a poder comer ciertos alimentos porque están prohibidos, se los prohíben. Y es la forma que usted va a ir escalando para ganar la salvación. Es preocupante, hermanos. Y eso está más cerca de lo que pensamos. Y lo más peligroso es que usted ve a estas personas y parecen siervos de Cristo. Porque el mejor agente encubierto del mal, que es Satanás, está detrás de todo esto. Y por eso dice el texto que versículo 15, así que no es extraño, allí en 2 Corintios 11:15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vamos a Mateo, y esta segunda parte la vamos a dejar para luego. Voy a postergar esa parte para el otro estudio que habla de que fueron destinados para esta condenación. Y quiero que miremos unas palabras pastorales del Señor Jesucristo. Vamos nuevamente a Mateo 7. Mateo capítulo 7, para ir terminando. Vamos a leer nuevamente el versículo 15 en adelante. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Tremendo, ¿cierto? Lobos vestidos de ovejas. Dice, pero por dentro son lobos rapaces.
devoradores, cazadores. ¿A quién se parece estos lobos? La Biblia dice en primera de Pedro 5 que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí ves la similitud de estos lobos, de estos falsos maestros con Satanás? Dice el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Que de paso este es el contexto inmediato y primario de estos versículos de conocer a alguien por sus frutos. Está hablando de los falsos maestros. Es interesante que leíamos allí, después hablaremos más de esto, que estos hombres convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y cuando sigamos avanzando en Judas, vamos a ver las características de estos hombres. Son mentirosos, son avaros, tienen los ojos llenos de adulterio, dice un texto más adelante. Tremendo. Dice Pablo a Timoteo, estos son los que cogen a las mujercillas cargadas de males. Son hombres que solo piensan en su propio vientre. Dice también Filipenses. Entonces, cuando vemos las características de estos hombres, cuando vemos sus obras, cuando vemos su fruto, entendemos, este es así porque convirtió la gracia de Dios en una licencia para pecar. Y el Señor dice, guardaos. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Dice el Señor, versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Qué bonito, ¿cierto? Corazón del Señor. Padre, los que me has dado. ¿Y quiénes son esos que el Padre les ha dado? Los creyentes, los que hemos creído, por gracia hemos creído en el Señor Jesucristo. Somos sus ovejas, somos sus hijos. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos sus hijos. A los que me has dado, ¿qué dice? Guárdalos. Guárdalos en tu nombre. Dice el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Este texto lo vamos a ver en el próximo estudio, que tiene que ver con lo que dice Judas también. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nuevamente, que los guardes del mal. El Señor Jesús le enseña a sus apóstoles también allí en Mateo capítulo 6, en la oración del Padre Nuestro. Él les dice, cuando oren, oren así: Padre nuestro
que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No nos metas en tentación, ¿más qué? Líbranos del mal. El Señor le enseña a sus discípulos a orar, líbranos del mal. Y aquí el Señor también dice en el versículo 15, no te ruego que los quites del mundo, son del mundo, están en el mundo, te ruego que los guardes del mal. Es interesante que esa expresión, el mal o el malo, que se usa en el Nuevo Testamento, principalmente en los Evangelios, tiene que ver con Satanás. En otras palabras, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del malo, líbranos del maligno, líbranos de Satanás. Y el Señor dice aquí, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hermanos, ¿cuánto necesitamos rogarle al Señor? El Señor ruega por nosotros. No es María la que ruega por nosotros. Es el Señor, el abogado que tenemos. Es el que intercede por nosotros. Él es el que rogó allí en ese momento, cuando está orando al Padre por sus discípulos, está orando también por nosotros y sigue intercediendo por nosotros. Ese es el corazón del Señor, hermanos, que en medio de tanta mentira, de tanta maldad, de tanta herejía, de tantos falsos maestros, el Señor ruega para que seamos guardados del enemigo de Satanás, que seamos guardados de estos falsos maestros. Pero hermanos, también nosotros tenemos que tener discernimiento, conocimiento de la palabra para guardarnos, para blindarnos contra esas falsas enseñanzas. Termino en nuestra carta de Judas. Versículo 24, después lo miraremos con más detenimiento, pero quiero terminar leyendo este texto. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Él es poderoso para guardarnos, hermanos. Él es poderoso para guardarnos, como veíamos en el segundo mensaje de este estudio. Estamos guardados en Jesucristo. Estamos seguros en sus manos. Él nos salvó, Él murió en la cruz por usted y por mí. Él llevó nuestro lugar, nos salvó, nos justificó de una vez y para siempre. Una vez en Cristo, para siempre en Cristo estamos unidos a Él. Nada nos puede despegar de Él por su gracia. Él dijo en Juan 10, nadie los puede arrebatar de mi mano, nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, si hemos creído en Él de todo corazón, usted está en la mano del Padre, usted está en la mano del Hijo. Usted está guardado por el Padre, usted está guardado por el Hijo, usted está guardado por el Espíritu Santo, porque Él es no solamente el que te consuela, sino el que te guarda, el que te da discernimiento y el que nos enseña toda la verdad. Que el Señor nos ayude, hermanos. Démosle gracias al Señor por su cuidado, por su gracia, por guardarnos hasta ahora de estos falsos maestros, pero sin dejar de orar, que el Señor siga guardando la iglesia. La iglesia va a crecer, esa es la oración, que la iglesia va a crecer, y en el futuro tal vez quiera levantarse algún falso maestro en la iglesia, pero que estemos preparados para con la verdad nosotros decirle no, aquí no, aquí no, aquí tenemos la palabra de verdad. Oremos al Señor. Padre, gracias.